Bueno, vamos a ver ahora el tutorial número de la perspectiva cónica oblicua, que me parece que es el 12. Entonces, este tutorial de la cónica oblicua justamente va a tratar sobre esta perspectiva diferente de la que hemos visto en el vídeo anterior, que es la frontal, de dos puntos de fuga. Y igualmente que en la otra hemos seguido un sistema similar en el aspecto de usar una pizarra digital para ver cómo sería la utilización más o menos geométrica con regla de esta situación, de esta versión de la perspectiva cónica oblicua, y también podemos ver unas aplicaciones de estos trazados luego en cuadros míos y en dibujos que he encontrado a través de internet, donde explican perfectamente también cómo se usan estas dos líneas, dos puntos de fuga, perdón, en estas composiciones, que son muy interesantes y que me he dado cuenta al buscar en mis cuadros que no tengo tantos de estas cosas, por lo tanto tendré que pintar alguno más. También al final, pues veremos un poco alguna foto cualquiera de la calle que podamos hacer, de cualquier sitio, en la ciudad que tengamos, etcétera, donde se vea un poco las líneas estas de la perspectiva cónica oblicua, y entonces pues ahí veremos también las líneas que podemos hallar y que podemos trazar, porque con la pizarra digital esta realmente se ve estupendamente y muy divertidamente con colorines y demás, o sea que os invito a ver el vídeo de la perspectiva cónica oblicua. Bien, vamos a iniciarnos hoy en la perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga. Y vamos a empezar, como siempre, también con la línea de tierra que exactamente divide en nuestra realidad entre el cielo y el mar. El cielo y el mar nos marca una línea de horizonte, que depende la altura de donde estamos situados. Si estamos de pie en la playa, por ejemplo, vemos el horizonte más alto, y si nos tumbamos en la arena, pues es más bajo. Entonces esa línea, que es una proyección del punto de vista, igual que hemos visto en la perspectiva cónica frontal, pues tenemos que, ahí tenemos el punto de vista. Vamos a poner ya en este segundo vídeo, vamos a poner ya las iniciales para que sea más fácil y rápido entender toda esta cuestión. Aquí vamos a poner la línea de tierra. Y el punto de vista. Y donde se corta el punto de vista, en la frontal teníamos el punto de fuga. Pero en la cónica oblicua es la diferencia. Los puntos de fuga son dos, que estarán justamente a 90 grados de este punto de vista. Si aquí hacemos un ángulo de 90 grados, en esta dirección y en esta, podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacerlo, por ejemplo, si empezamos con esta... Uy, perdón. No sabía que se podía coger la línea así. Curioso. Si cogemos la línea, la llevamos a cualquier punto de aquí. Podemos ponerla así, podemos ponerla así, ¿vale? Cualquiera que nos interese, que nos valga bien, que corta a la línea de tierra. La siguiente tiene que estar con 90 grados aquí, ¿vale? O sea, no puede ser... tiene que ser esta, ¿veis? Que lo marca ya automáticamente el programa este. O sea, 90 grados aquí para que los puntos de fuga estén correctamente situados. Entonces vamos a poner aquí punto de fuga. El punto de fuga sería F1, por ejemplo. F1. Este punto de fuga. Y aquí pondríamos F2. Entonces, cuando tenemos un objeto, que pongamos que el objeto está situado en una línea del cuadro, que puede estar aquí, por ejemplo,
La línea del cuadro puede estar ahí. Entonces esta línea del cuadro nos va a hacer situar esta operación que tenemos aquí, que solamente es para hallar los puntos de fuga, se puede borrar. Se puede borrar para que no nos confunda. Pero en este caso, como estoy con esta pantalla tan nueva, esto de la pizarra digital, lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que no os confundáis. No sé si se puede hacer, creo que se puede hacer de color también, ahora que veo, sí, se puede hacer de color. Pues vamos a hacerla de color. Vamos a hacerla de color rojo, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, un cubo, simplemente un cubo que empiece aquí. Por ejemplo, empieza aquí y entonces de ahí tendremos que ir al punto de fuga este. ¿Vale? De aquí iremos otra vez al punto de fuga, hacia allá. Y esta línea, esta arista primera del cubo, tendría que ser perpendicular al cuadro. Puede ser hasta la altura que queramos, por ejemplo ahí. Una vez tenemos esa altura, también vamos otra vez al punto de fuga. De la derecha y de la izquierda. A ver, que es que no sé si me ha ido el ratón. Vamos a borrar esta. No sé exactamente cuál es la mejor manera rápida. Creo que sería con esto de aquí. A ver. Bueno, ya. Es un poco más así. Estupendo. Entonces ahora cogemos otra vez la línea esta y vamos hasta el punto de fuga. Ahí lo tenemos. Entonces, como veis, ya tenemos aquí las dos caras de ese cubo. Sí, quizás esta línea vamos a borrarla, ya que la hemos visto. Tenemos el punto de fuga aquí, que imagino que se puede marcar. Bueno, las dos líneas están. Y este punto de aquí se podría marcar, pues no sé exactamente. A ver, no sé si hay algún tipo de señal. No sé. A ver. No. Bueno, lo cortaré un poco solamente con el borrador. Haremos una pequeña limpieza, así, y dejaremos la línea esta que hay aquí para que se vea el corte donde está del punto, digamos, punto principal. Esto se puede llamar punto principal. Vamos a ponerle ese nombre. Que sería PP, punto principal. Entonces, la profundidad del cubo en la perspectiva cónica, cuando lo hacemos con dibujo técnico, pues sí, evidentemente hay que hacerlo con medidas. Hay que hallar los puntos métricos que se harían simplemente llevando esta línea aquí y una curva hasta aquí, y viceversa, pero en la perspectiva que usamos para la pintura no hace falta hacer toda esta parafernalia tan exacta, sino que es más a ojo, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es que cualquier línea que es paralela en la realidad nos va a este punto de fuga y allí al otro punto de fuga. Y sobre todo que la posición de la pieza, de la casa, de lo que estemos dibujando, es oblicua con respecto al plano del espectador. Por eso se llama perspectiva cónica oblicua. Vamos a poner el nombre aquí para que no nos confundamos. Ahí está. Cónica con acento. Y oblicua también. Porque las mayúsculas también van acentuadas. Como dije en el otro vídeo, os recomiendo que cojáis papel y lápiz y lo vayáis haciendo a la vez que yo, más o menos, o repetís el vídeo, lo que sea, pero es conveniente que vayáis practicando esto en un papel, una hoja, un blog, un folio, porque esto es un movimiento muy básico y muy fundamental, y luego aplicado a un cuadro, en un momento dado que queráis hacer un paisaje, una calle o lo que sea, pues una habitación, pues tenéis aquí unas herramientas muy importantes. Bien, para la profundidad, como decía, vamos a hacerlo a ojo. O sea, se podría hacer calculándolo exactamente y tal, pero en este caso lo vamos a hacer a ojo.
por ejemplo, vamos a hacerlo así. Es decir, vamos a coger esta medida de profundidad, por ejemplo, y la llevamos al otro punto de fuga también. Ahí ha coincidido un poco, no me gusta ese punto porque no se va a entender. Un poquito más aquí. Por ejemplo, aquí. Ahí, exacto. ¿Vale? Imaginaos que la profundidad de la base la tenemos ahí. Tenemos todo eso. Desde aquí levantaríamos también con una perpendicular. Desde aquí llevamos esto para acá. Y por el lado de la derecha exactamente lo mismo. Si cogemos una profundidad aquí, vamos hasta aquí, levantamos y volvemos a llevar para allá al punto de fuga también 2. Entonces, como veis ahí, si eso estuviera bien hecho, ahí tendría que coincidir esto con esto, ¿vale? De ahí. Pero bueno, aproximadamente, como veis, un poquito es lo que nos interesa, que no podemos borrar incluso las líneas que son ocultas, podemos hacerlas discontinuas, por ejemplo, así, de esta manera. Entonces así vemos lo que sería, por ejemplo, un paralelepípedo rectangular en perspectiva cónica oblicua. ¿Qué sucede si el elemento se va de la línea de tierra, como pasaba también con la cónica frontal? Pues lo que pasa es que lo mismo, pero que van desde arriba las medidas. Las medidas de la parte de arriba, vamos a cambiar esto, a ver si se puede, vamos a cambiar esto, no se puede exactamente ver, no sé cómo es el cambiar, o sea, el mover el rótulo no sé ahora mismo, es igual. Por ejemplo, supongamos que el edificio que es un edificio, tiene otra planta más alta, entonces imaginemos aquí, vamos a hacerlo en otro color para que se vea mejor incluso. Vamos a hacer, por ejemplo, una planta que empiece en una parte, en la mitad de este lado, por ejemplo, la mitad de este lado, aquí. Entonces ahí empezamos a hacer la parte esta de la otra pieza. Entonces hasta aquí vamos al punto de fuga. Por abajo también iríamos, pero bueno, no hace falta en este caso. Donde se levanta aquí, esta levantaríamos hacia arriba y ya nos pasamos de la línea de tierra, como veis. Entonces aquí también pasamos de la línea de tierra. ¿Y qué sucede? Pues que de aquí tenemos que ir también al punto de fuga. Supongamos que esta es la altura que queremos poner definitivamente, entonces vamos al punto de fuga 2. Al punto de fuga 2, que aquí nos da su marca también, como veis. Y ahí tenemos ese lienzo, una pantalla de televisión, yo qué sé, cualquier cosa. Y por esta parte, si le queremos dar volumen, también vamos a la parte derecha para ese punto de fuga. Por ahí iríamos de manera discontinua también a ese punto de fuga. Y podemos levantar aquí, si queremos, pues otro, el bloque posterior, ¿no? Y de aquí también iríamos al punto de fuga F2, que es la parte de atrás. Y bueno, así tendríamos, esto bajaría por aquí. Esto, si estuviera bien hecho, bajaría ahí perfectamente, estaría ahí perfectamente. Entonces, ahora podemos borrar esto para verlo más claro, para ver las líneas ocultas, pues verlas discontinuas. Más o menos sería esto. Más o menos sería esto. Bueno, esto de aquí también, porque estas son auxiliares. Estas son auxiliares, entonces también, esa no que es la línea de tierra, pero
Las demás son auxiliares. Bien, entonces ahí tenemos una pieza que puede ser, pues ya digo, cualquier otra cosa en la estructura básica fundamental, o sea, de la perspectiva cónica oblicua. Con saber esto ya tenemos muchísimo avanzado, porque cualquier calle, aquí ponemos otros elementos, otras casas, o lo que sea, pues tenemos que hacer o lo mismo que hemos hecho, pero en más pequeño, claro. O sea, llevamos por aquí vamos al punto fuga este, por aquí vamos también al mismo punto fuga para hacer la pared esa de ahí, y ya tenemos aquí en la misma pared, luego aquí levantamos otra vez, o levantamos desde aquí atrás, por ejemplo, y entonces vamos construyendo, por ejemplo, dejamos un espacio entre esta casa y la otra, entonces tenemos ahí esa otra pieza, etcétera, y así vamos construyendo nuestro dibujo. O sea, aquí arriba queremos poner otra cosa, pues también podemos hacer lo mismo, yendo siempre a un punto y a otro. O sea, todas las caras de la derecha que son paralelas van a este punto, y todas las caras de la izquierda que son paralelas van al otro punto. Y con esto pues tenemos el punto, o sea, tenemos el dibujo de la perspectiva cónica oblicua perfectamente realizado. Esto sería, como lo estamos viendo ahora, pues un dibujo casi técnico, ¿no? Porque estamos haciendo regla, con unos aparatos que pueden estar muy cerca del dibujo técnico. Luego veremos otros ejemplos ya aplicados a cuadros en concreto, donde veremos que todo esto no se aplica de esta manera, sino que muchas veces se hace a mano, se hacen a mano estas líneas y son siempre muy aproximadas, ¿de acuerdo? Pero es importante saber cuál es el fundamento geométrico, porque de esta manera entendemos lo que pasa realmente, ¿no? Lo que pasa es que la pintura siempre es una simplificación de todo eso. Bien, pues seguimos hasta ahora. Vamos a ver entonces la aplicación de la perspectiva cónica oblicua. Hemos visto la teoría de los dos puntos, etcétera, etcétera, y ahora vamos a verlo aquí en una serie de ejemplos prácticos. Por ejemplo, este dibujo de una silla, que veis que está muy estudiado porque antes se ha hecho aquí un pequeño boceto respecto a que dos cubos uno encima de otro sería más o menos la estructura de la silla, ¿no? O sea, el cubo de arriba sería esta parte vacía y la de abajo pues sería ese cubo con las patas y demás. Entonces, la cónica oblicua, como veis, tiene los dos puntos de fuga. Vamos a resaltarlos exactamente para que se vean mejor, porque aquí justamente en este dibujo no se aprecian prácticamente. Entonces aquí los tenemos hechos a mano. Fijaros que el dibujo está hecho a mano y las rectas no son muy perfectas, no hace falta para este tipo de dibujo. Yo lo señalo aquí ahora para que vosotros lo veáis mejor, ¿eh? No hay que hacer esto exactamente. Con hacer lo que está en el dibujo es más que suficiente. Bien, vemos que ahí están los puntos de fuga. Ahí están los puntos de fuga y ahí la línea de tierra la tenemos aquí, que lo vamos a marcar de rojo. Ahí tenemos la línea de tierra, ahí tenemos un punto de fuga y aquí otro. Estoy viendo que estas líneas de arriba, sí, bueno, serían como estas aristas de aquí, que aquí están, esto está en isométrico, esto no está en perspectiva cónica, y aquí pues lo ha hecho de otra manera, en ese sentido. Ha imaginado que el cubo de arriba ya está aquí dibujado, que sería más o menos lo que voy a dibujaros ahora. Imaginaros que es esto de aquí, el cubo de arriba. Esto iría al punto de fuga, ¿vale? Y este iría al otro punto de fuga. Vamos a hacerlo así mejor. Vale. Entonces, y de aquí iríamos al otro punto de fuga. Y de aquí al otro punto de fuga. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos esa especie de rombo aplastado, ¿no?
que es precisamente el ejemplo de la perspectiva cónica oblicua más representativo, que se repite, por ejemplo, en los azulejos de un suelo, que veremos luego en una serie de cuadros. Aquí, como os he enseñado, es decir, por ejemplo, si marcamos el cubo este que os digo que ha hecho la persona para aclararse en cuanto a cómo es el tema de... Imaginaos que esta línea, que es la línea del fondo, tiene que ir al punto este. Va perfectamente, como veis. Es decir, en este sentido, esta de aquí pues también va allí, o sea, todas, esta va para allá. Es decir, está todo perfectamente marcado y entendido en ese aspecto. No hay ningún tipo de distorsión. Aunque es un dibujo artístico, no se le ha aplicado ninguna distorsión. Aquí hay unas pequeñas indicaciones de la luz, donde viene, de las sombras, pero eso ya será para otro tema. Bien, vamos a pasar rápidamente a otra cuestión. Vamos a pasar a otro tema, que sería, pues, por ejemplo, a ver, creo que es esto. Sí, vamos a hacer esto, que es también un interior. Bueno, también no, sino el otro era una silla simplemente. Este ya es una cosa más compleja. Es un interior de una habitación, de un dormitorio en este caso, pero que también es en cónica oblicua, como veis. ¿Por qué? Tenemos los dos puntos de fuga, este y este, este de aquí y este de aquí, PF1 y PF2, parece que pone, y la línea de tierra. Entonces, ¿el punto de vista dónde está? Pues el punto de vista tiene que estar aproximadamente pues donde está más o menos esta línea, es decir, por aquí o por aquí, puede ser paralelas a esta línea, a estas líneas verticales, puede estar más o menos por aquí y formar 90 grados con estos dos puntos de fuga, ¿vale? No sé si se podría hallar exactamente, no lo sé exactamente ahora mismo, pero se podría seguramente hallar el punto este de aquí. Lo que me ha faltado también, que he pensado que sería interesante, es coger una foto normal y corriente y entonces hallar los puntos de fuga de esa foto. Que eso también es interesante de cara a empezar una composición. Ahora después lo haremos. Bien, como digo, aquí tenemos estas líneas que van a este punto de fuga, estas que van para allá y aquellas que van para acá. Entonces se construye exactamente igual que hemos visto en la silla, es decir, que no hay tampoco ninguna distorsión. Si queremos comprobar alguna línea por practicar, pues por ejemplo podemos poner una línea amarilla, vamos a hacer esta línea amarilla por ejemplo, y veremos cómo llega hasta aquí. Perfectamente, ¿veis? O esta línea de aquí, que va ahí perfectamente. Fijaros aquí qué maravilla tenemos aquí. En un cuadro de Dalí, que seguramente habréis visto, habéis conocido, donde se aprecia precisamente una cónica oblicua perfectamente, porque la cruz, como veis, no está frontal al punto de vista del espectador, sino que está oblicua. Y como veis, estas líneas de los cubos van a un punto de vista y esta van al otro punto de vista, que se han pues hallado de alguna manera para hallar esta línea de tierra, ¿no? La línea de tierra, que es la que nos da la pista de todo lo demás. Entonces, está claro, está entendido perfectamente a través de haber hallado ya esa línea con esos puntos de fuga y estas líneas verticales, que también están aquí marcadas en azul, como diciendo que estas líneas son paralelas entre sí. O sea, solamente hay esa pequeña distorsión de la perspectiva oblicua. Fijaros el suelo, que también tiene unas líneas y que supongo que también siguen, vamos a comprobarlo, que también siguen un poco la dirección del punto de fuga. Vamos a comprobarlo ahora mismo, en directo. A ver, creo que sí, ¿no? Voy a hacer la línea un poco más pequeña, porque esta línea tan gruesa me parece que no se aprecia bien. Vamos a hacerla más pequeña. Vamos a hacerla más pequeña, a ver, y ampliar un poco la imagen. Vamos a ver. Creo que iría más o menos por ahí. O no sé. Sí, creo que es por ahí.
Entonces por aquí, más o menos ahí, sí que más o menos, sí que, o ahí. Porque de hecho tiene que coincidir con los otros, baldosas que tenemos aquí también en el suelo. Entonces esta baldosa, por ejemplo, tiene que ir por ahí. Es que justamente este tema de las baldosas me preocupa mucho, como veréis luego en los cuadros, porque es donde más he usado yo el tema este de la perspectiva cónica oblicua, ¿vale? Las baldosas son bastante enrevesadas y bastante complicadas, como podéis ver aquí, pero sí, más o menos sí que coincide, más o menos que más, coincide con los puntos de fuga que estamos diciendo. Más o menos sí que hay algo de esto, pero bueno, no se aprecia muy bien en la foto, entonces tampoco podemos asegurarlo al 100%. No me extrañaría, como he dicho antes, que no coincidiera, porque justamente le da una mayor profundidad si eso está un poquito inventado, es decir, si no es realmente como tiene que ser. Pero, no sé, quizás sí que coincide, Bueno, quizás sí que coincide, porque esta línea más o menos que hemos trazado ahí, bueno, más o menos. Bien, pasemos a otro documento. Vamos a ver otro documento más que ejemplifique el tema este de la perspectiva cónica oblicua. Como veis aquí, también tenemos los dos puntos de fuga en dos caras diferentes. Aquí no tenemos una esquina en primer término, porque está achatada, es una combinación, es confusa justamente, y lo he puesto por eso, porque puede parecer frontal, ya que tenemos una cara frontal al espectador, que es esta primera, pero resulta que luego las otras dos se van a otro sitio, y entonces ese otro sitio ya, es decir, es como si esta línea la prolongáramos y se cortaran aquí. Vamos a hacerlo, vamos a probar que esto coincida realmente como estoy yo imaginando. Imaginemos que esta línea que viene de aquí, esta es línea, a ver, vamos a hacerlo por este lado. Vamos a poner que esta línea viene por aquí, ¿vale? Ahí. Y esta, vamos a borrarlo primero. La otra parte, que es la segunda de aquí, la segunda línea, que es esta, tendría que coincidir ahí en el centro, más o menos. Efectivamente, ¿veis? Más o menos coincide con la línea central que vendría por aquí. O sea, esta línea central, vamos a marcarla más o menos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad se ha hecho como si hubiera un cubo, cogiendo esta línea de aquí, también prolongándola por aquí, tendríamos el final de ese cubo, ¿vale? Y en la parte de abajo, pues lo mismo, o sea, esta línea de aquí vendría hasta aquí, hasta cortar a esta línea, y de aquí iríamos al otro sitio. Y es exactamente lo mismo, veis que coinciden perfectamente las líneas. Por lo tanto, la arista principal, digamos, más cercana, oblicua al espectador, sería esta, que no existe porque está achatada, y por arriba exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis un poquito lo que podemos entender en este caso, que es un caso pues, un poquito diferente, un poquito distinto, para que no nos llevemos a engaño en cuanto a qué es y qué no es cónica oblicua y cónica frontal, porque justamente se distinguen, o sea, se confunden a veces, y si lo confundimos y pensamos que hay un punto de fuga en vez de dos, pues claro, ya nos hemos liado por completo en el dibujo y tenemos que volver a empezar. Aquí, por ejemplo, también vemos pues lo mismo, que tenemos una línea que viene por aquí, perdón, esta es línea de...
tenemos esta línea aquí, tenemos esta línea por aquí. Si las prolongamos, hallaremos la línea de tierra. ¿Cómo? Pues ahora cogiendo las de abajo. Cogemos esta de abajo y llevamos ahí, y donde se corten, ahí por ejemplo, ahí tendremos que tener la línea de tierra. Vamos a comprobar que por la otra parte pasa lo mismo, o sea, entonces imaginemos que viene por aquí, por aquí, y que esta viene por aquí. Más o menos creo que coincide un poquito por ahí. Vamos a ver exactamente, vamos a hacer otra para que tengamos más referencia. Vamos a hacer esta, por ejemplo, que es esta de aquí, y esta de aquí que viene por aquí, que son todas estas. Vale, luego tenemos esta. O sea que el punto está ahí. Cuando tenemos varias líneas es cuando ya más claramente vemos dónde está el punto que coincide. Aquí, como veis, estoy viendo yo ahora que aquí no coincide exactamente, porque esta tendría que estar un poquito más hacia allá. ¿Veis esto? Hay un pequeño error del dibujo este que estamos viendo, pero más o menos la línea de tierra estaría uniendo estas líneas de aquí. No coincide exactamente, bueno, coincidiría un poquito ahí. ¿Veis? No sé por qué se va para allá. No coincide exactamente, ¿vale? Vamos a llevarlo con esta línea de aquí. Perdón, que no es esta, sino que es la roja. Sí, o sea, si llevamos la roja, quizás porque el dibujo no está recto del todo. Vamos a ver, vamos a comprobar la línea esta. Vamos a comprobar la línea esta. No está recto porque esta línea es recta y el dibujo se va un poco. Vamos a ver si lo podemos modificar. Me parece a mí que no sé, creo que la foto no estaba perfectamente encuadrada, digamos, en el papel, y entonces por eso no coincidía del todo. Pero bueno, más o menos esa es la idea, tiene que coincidir en ese punto, en esa línea, y a veces, como digo, en el dibujo a mano, que esto me parece que es un dibujo más o menos a mano, pues a veces no coincide perfectamente, ¿eh? O sea, es una cosa aproximada. Porque si no se hace, como aquí no han hecho los puntos exactamente marcados en el papel, es una cosa muy a ojo y entonces, bueno, puede salir bien o puede salir aproximadamente, como es este caso. Pero a nivel artístico es válido, ¿eh? Es decir, si ahora borramos todo esto, pues realmente veremos. No me deja borrar exactamente ahora mismo porque tengo aquí una cosa. Ah, bueno, sí. No, es para borrar esto no puedo ahora mismo, pero bueno, si vamos para atrás sí que borraríamos todo, exacto, así. Eso es. Fijaros que no, el dibujo está un poquito distorsionado, ¿eh? Y sobre todo en esta parte de aquí abajo. Ahora que lo hemos visto con las líneas, es un dibujo a mano, que, bueno, pues lo han hecho ahí, más o menos han lanzado estas líneas, como veis. Quizás es una línea continua para ver la parte de arriba, porque a veces es difícil marcar esa dirección y que coincida, ¿no? Entonces, donde va esta, que vayan también las otras, o sea, esta de aquí, perdón, con recta, o sea, esta de aquí, que vaya donde van estas de aquí, ¿vale? Es decir, ahí más o menos y aquí, exacto. Las líneas de aquí del suelo exactamente lo mismo. Tienen que ir pues a un sitio de ahí. En este caso tenemos aquí el punto de fuga, lo tenemos a esta parte,
y el otro punto lo tenemos al otro lado. Más o menos coinciden por ahí en este punto. Vamos a ver si tenemos el punto, o sea, la línea de horizonte, perdón, que es la que nos faltaba antes por hacer. Vamos a ver si lo sacamos. La línea de horizonte por arriba, sería esta. Más o menos ahí. Ah, bueno, sí, hemos hecho eso de que estaba un poquito de lado, ¿eh? Estaba un poquito de lado. Bien, bueno, pasamos a otro entonces. Pasamos a otro dibujo. Bueno, ahora ya vamos a pasar a un cuadro en concreto. Un cuadro de los míos, donde apliqué algunas cuestiones de cónica oblicua, que no hay muchos. Estaba mirando que realmente no tengo muchos cuadros pintados con cónica oblicua, lo cual quiere decir que, bueno, que puedo quizás hacer más. Bien, fijaros aquí cómo está la línea esta línea de aquí, que nos marca la dirección, y luego está esta otra línea que también nos marca una dirección hacia allá. ¿Vale? Donde se cortan tiene que estar la línea de tierra. Luego está el suelo. El suelo también tiene unas líneas que están ahí con las baldosas indicando. Y el techo. Las líneas del techo también nos indican pues un lugar donde van todas estas líneas de aquí, que van fuera del papel, como veis, fuera del cuadro. Luego están estas líneas de aquí de las columnas, esta línea de aquí del decorado interior, que estas, bueno, estas hay que verlas en su contexto, porque aquí hay paredes que están en posiciones distintas, entonces tampoco hay que ser tan rígido en ese aspecto, porque puede haber líneas que la veamos nosotros más como nos imaginamos que tienen que ser, más que realmente como con el dibujo este que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, que o sea, todo esto siempre es muy aproximado para entender qué es lo que sucede y que nos dé una sensación realmente de que hay una perspectiva, hay un entendimiento de estas baldosas, ¿vale? En cuanto a por dónde van, pero nada más en ese aspecto, ¿vale? Todas estas líneas irían a confluir a un sitio. Bueno, esta no está muy bien dibujada, me parece, porque está un poquito de lado. A ver, con este se puede modificar. Pero se modifica de manera paralela. Bueno, pues lo podemos quitar y hacer otra. Por ejemplo, aquí así. Entonces el punto más o menos estaría por ahí, el punto de fuga, parece ser, porque luego las columnas no van ahí exactamente ahí. ¿Qué es lo que os decía antes? Es decir, aquí hay una interpretación artística bastante libre y no confluyen todos los elementos perfectamente, porque esa distorsión también le da un encanto de expresionismo, de, pues, no sé, llamémosle cualquier ismo, o sea, no llega a ser abstracto, pero puede ser un expresionismo, en el sentido de, por ejemplo, las figuras no están muy dibujadas, las perspectivas pues, están regular. En ese sentido, a mí personalmente lo que más me interesaba de este cuadro en concreto, pues era el color, la combinación de colores que hay aquí, me parece que está por encima de lo que es el dibujo de este tipo que estamos hablando ahora, del dibujo geométrico. O sea, sí que es interesante señalar esos elementos que hay ahora mismo, o sea, solamente con estos elementos que están dibujados ya tiene una pequeña trama, una pequeña estructura, y podemos hacernos una idea perfectamente del espacio. Tampoco tiene que ser perfectamente como los dibujos anteriores que hemos visto, que eran todos una cosa muy geométrica. O sea, en el tema de la pintura y en el tema artístico que nos ocupa, pues hay que ser mucho más original, ¿vale? Por ejemplo, en este caso también, aquí casi todo lo de arriba, pues sí, tiene una perspectiva, pero hay unas curvas, hay una curva aquí más o menos, unas curvas que hacía esta decoración, ¿vale? Tenemos todas esas curvas de aquí,
tenemos la distorsión está aquí, bueno, pero esa curva, pues esa curva la siguen las lámparas. Pero, por ejemplo, este espejo que hay aquí, pues lleva una línea para allá y otra para allá, que no sabemos si coincidirá o no en algún sitio. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar exactamente qué pasa con esta línea. Por ejemplo, esta línea vendría aquí y esta línea vendría por aquí. Parece que vendría ahí. Entonces, teóricamente, parece sí que el punto el punto de fuga estaría ahí y la línea del horizonte también estaría aquí. Bueno, es un poquito alto, pero sí, porque es como el teatro este que entré el otro día, que realmente era un poquito más... es un punto de vista de una foto que yo hice al entrar en ese café y entonces sí que puede ser así de alto. Esa es la línea de tierra. Y luego estas baldosas que hay aquí abajo tendrían que ir a este punto y al otro que estaría por aquí. Y entonces, realmente, como veis, no coinciden mucho. Vamos a hacer un poco una línea por ahí. Por ejemplo, la amarilla. Esta, por ejemplo, viene por aquí. Esta viene por allá. Y se supone que estas líneas van a un punto de fuga que estaría por ahí fuera, ¿vale? Si un punto está aquí, el otro estaría por aquí, ¿de acuerdo? Estaría fuera del papel. Y entonces, bueno, tenemos que imaginárnoslo. En el estudio, ya veremos, cuando estemos en el estudio, explicaré cómo se puede hacer eso. Con una cuerda o con cualquier sistema podemos imaginar esos puntos de fuga que están en el sitio correspondiente. Naturalmente esto sería con regla todo perfectamente marcado. Yo esto lo hice con pincel, dibujando un poco, luego al dibujar y al pintar se te va un poco el dibujo, pero eso justamente le da cierta gracia y entonces todos esos cuadros que estoy enseñando están vendidos, por lo tanto a la gente le ha gustado esto, ¿eh? Es decir que es perfectamente válido, no es totalmente necesario. Yo lo estoy sacando aquí para que veáis en un cuadro cómo se aplica un poco estos conceptos de la perspectiva cónica, para que no os deis cuenta de que es tan rígido como hemos visto en la teoría del dibujo técnico, ¿de acuerdo? De los arquitectos y demás. Aquí es otro caso también del mismo café de antes, pero en otra versión. Como veis, el espejo es el mismo y tal, el suelo tiene otra dirección, ¿vale? Bueno, es un poco la misma situación, pero con otra interpretación distinta. Vamos a ver este ahora. Este es otro donde también hay una problemática con el suelo, ¿veis? Porque las líneas, pues hay que ver dónde van, Vamos a ver si las marcamos aquí un poco y vemos dónde van esas líneas. Esta va por aquí y esta va por ahí más o menos. Y esta por aquí. Más o menos por ahí. Y esta también por ahí. Incluso esta de aquí arriba por aquí. Y entonces donde se cortan, tenemos ese punto de fuga. Entonces, estas líneas de aquí también tendrían que marcarse e ir al mismo punto, pero como hemos comentado antes, no es tan estricto, ¿vale? O sea, no es tan estricto, porque si fuera así de estricto sería muy exagerado quizás la perspectiva y no interesa, ¿de acuerdo? No interesa tanta perspectiva. Pero sí que hace falta en algunos momentos, en alguna situación de la composición, en este caso, pues no sé, la línea esta del mostrador, por ejemplo, con respecto a esta línea, que sí que haya una cierta perspectiva, igual que algo de la perspectiva general, ¿no? Pero no todo al 100%, sino aproximadamente. Bueno, creo que esta parte ha quedado clara. Ya es cuestión de que ahora veamos una foto de la calle, una foto, no un cuadro, sino una foto de la calle,
y en esa foto de la calle podamos distinguir esas líneas de perspectiva. Por ejemplo, esta foto, aquí tenemos también una cónica oblicua, en el sentido de que hay una línea que viene por aquí y otra que va para allá. Entonces está claro que no hay una arista aquí que nos marca solamente un punto, sino que es oblicua claramente. Entonces, fijaros que si marcamos esta línea y marcamos esta otra de aquí, ahí tenemos uno de los puntos de fuga. El otro punto de fuga, me parece a mí que si no tenemos más datos no lo vamos a poder... Bueno, sí, con estas líneas de los edificios, esas líneas de los edificios podrían servirnos más o menos para llevar la línea para allá. ¿Vale? Ahí. Entonces, si cortamos esta línea con esta, pues ahí tenemos también ya un punto de fuga. Ahí más o menos. Y a su vez, de aquí podemos ir hasta este punto de aquí. Con lo cual tendríamos la otra parte de los edificios. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una línea. Y ahí tendríamos una línea también. Luego tenemos los árboles, los cipreses estos. Luego tenemos esta línea también, que es una línea de otro edificio, que también tendría que ir aquí. ¿Veis? En la realidad sí que coincide. Todos estos rectángulos que hay de la exposición ahí, esto es la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, todos esos elementos de exposición también tendrían que ir ahí, tendrían que ir a ese punto. Esta otra línea que tenemos aquí, pues también va para allá, o sea, eso va para allá más o menos, ¿como veis? Y en la línea de tierra, pues tiene que unir estos dos. Evidentemente, como la foto se ha hecho así a ojos y no se ha modificado mucho, pues la línea de tierra va a salir de aquella manera, ¿no? O sea, vamos a unir estos puntos, y ya está. Esa sería la línea de tierra, ¿vale? Está un poco distorsionada en ese sentido. Bien, vamos a pasar entonces a otra foto de la naturaleza, también para ver un poco qué pasa ahí. En este caso, por ejemplo, tenemos también una oblicua, pero fijaros que es un poquito más complicada, porque aquí tenemos casi una línea horizontal en el puente este, y tenemos esta otra línea que se supone que va hasta un punto bastante más lejano. Podríamos decir que la línea del puente es la línea de tierra, casi. O sea, esta sería una línea del punto del punto de fuga, y aquí vamos a marcar la línea de horizonte, que sería, como digo, el propio puente. Entonces, ahí tenemos justamente donde coinciden, sería el punto de fuga. Por tanto, todas las líneas que tenemos aquí tienen que ir allá. Por ejemplo, esta de aquí abajo tendrían que ir aquí. Exactamente. ¿Veis? Los cipreses no sé si están en línea, puede que sí, entonces también tendrían que estar ahí en esa misma línea. Las sombras de los cipreses aquí también se aprecian muy bien, esto ya lo veremos cuando estudiemos sombras. Fijaros aquí el cartel este de aquí, ¿no? Que tiene una clara perspectiva oblicua. Fijaros, estas líneas de aquí, estas líneas pequeñas, estas líneas tienen que ir ahí. Estas pequeñas de aquí tienen que ir también aquí. Y estas otras son las que exactamente nos van a dar el otro punto de fuga, que también parece que sale de la pizarra ahora mismo. Exacto, viene por aquí, sería una cosa así. Entonces, la línea de tierra sería pues una línea que viene por aquí. Vamos a ver, la línea de tierra vendría más o menos por aquí y vendría hasta aquí. Ahí sería la línea de tierra. ¿Veis? Ahí estamos con la línea de tierra de esta foto. La podemos ampliar un poco más.
Y tenemos ahí un montón de cosas. Y tenemos claramente la perspectiva cónica, como veis aquí en el expositor este de aquí, de primer término. La foto sí que está cuadrada con respecto a la línea de tierra y al papel en el que estamos hablando antes. Ahí sí que más o menos sí que coincide con la perpendicular. Bueno, creo que es perpendicular, sí, ahí. Sí, hay una cierta distorsión por la propia cámara, o sea, es decir, la realidad y el ojo humano es lo más parecido a la perspectiva cónica. La representación que tenemos con el ojo es muy parecida a la perspectiva cónica, por eso se usa tanto y por eso es tan fácil de utilizar para mucha gente. Y por eso justamente lo estoy explicando, porque luego está la perspectiva caballera, la isométrica, que son otras representaciones tridimensionales más de dibujo técnico, pero que, bueno, en un momento dado también se pueden utilizar en pintura. O sea, por ejemplo, si alguien hace cosas geométricas de tipo, pues no sé, pues con algo plano y con acrílico, pues se pueden hacer cosas basadas en el sistema axonométrico y en el caballero, claro que sí. La caballera, perspectiva caballera, que son, bueno, son más la perspectiva caballera tiene un ángulo de 90 grados y la isométrica pues son ángulos también de 60, y entonces es una representación muy poco imaginativa, digamos. Mientras que esta, precisamente la perspectiva cónica, lleva mucho más interpretación personal. O sea, puede haber como veis aquí en estas líneas, puede haber una mayor distorsión, puede haber una diferencia, puede haber una interpretación, y por lo tanto hacen que sea más interesante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hasta luego. Bueno, hoy voy a despedir el programa sobre la perspectiva cónica oblicua desde aquí, porque precisamente tengo detrás un cuadro que tiene algo de esa perspectiva oblicua. No sé si lo puedes apreciar ahí. A ver si lo puedo señalar más o menos. Sería esta esquina del edificio. Ahí vemos pues una línea. No sé si puedo hacerlo esto. Ahí exactamente tenemos aquí esta línea y luego esta de arriba, que irían a la línea de tierra para llegar a ese punto de fuga que hemos visto. Entonces, en este cuadro también tenemos esa aplicación de la perspectiva cónica oblicua, pero hay pocos. Realmente he estado mirando y no tengo demasiados cuadros pintados con esa cuestión de la perspectiva cónica oblicua. Seguramente, pues a partir de esto voy a pintar alguno más, porque siempre es un recurso bastante interesante. O sea, es interesante utilizar la perspectiva cónica oblicua porque nos da una visión, pues, como más realista. No es tan básica como la de un punto solo, la frontal, sino que casi nunca tenemos un punto frontal en cualquier mueble o tal, sino que siempre lo vemos todo un poco de lado. Y por lo tanto, sí que es interesante practicar más esa posición. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, o sea, a la hora de dibujar, pues sí, la perspectiva cónica, que hay una cosa que está delante, está detrás, que más para allá, que no sé cómo, y confundes una con otra cuando te das cuenta y dices, no, pero es que esto no puede ser así, tal, y lo borras. O sea, es decir, es a veces complicado este tema de la perspectiva cónica, pero hay que saber lo que hemos visto antes de la teoría básica con respecto a la línea de tierra, los puntos de fuga, y seguirlo, y no tiene tampoco mucha más ciencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os guste el vídeo de la perspectiva cónica oblicua, que os lo veáis todo entero, que lo estudiéis bien haciendo dibujos en papel con regla, en principio, y luego ya lo podéis hacer a mano. Es decir, estas líneas al final hay que hacerlas a mano alzada. Primero con una regla y un cartabón, y luego ya pues con el ojo y la mano ya bien adiestrados podemos interpretar cualquier foto que veamos que tiene algo de perspectiva y que nos puede interesar, ¿de acuerdo?
Y en ese sentido, pues bueno, espero que os guste el vídeo y que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo pongáis en los comentarios. Y que además, pues, os suscribáis los que no lo hayáis hecho todavía y que pongáis, y si os gusta también, pues también ponedlo. O sea, porque en estos vídeos siempre es interesante saber la respuesta del público que lo ve. Hay mucha gente que ve los vídeos, que les gustan mucho, pero que luego no dicen nada. Y cuando me los encuentro me dicen, ¡oye, el tutorial aquel de carboncillo era maravilloso! Y digo, pues ¿cómo no lo has dicho? ¿Cómo no lo has puesto? Porque hay 1200 visualizaciones de un vídeo y de 1200 personas no hay nadie que quiera escribir algo allí en el comentario de que le ha gustado, le ha parecido interesante y tal. Eso hace que mucha más gente se dé cuenta y que también YouTube se dé cuenta y entonces en ese sentido pues aprecie lo que estamos haciendo en ese sentido. O sea que por supuesto que hay que comentar, es obligatorio para todos los suscriptores que tengo en el canal ahora mismo. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por todo y hasta el próximo. Chao.